El título de este mensaje es Padres que aconsejan, o padres consejeros, hijos que deciden. Y quiero comenzar desde Efesios, capítulo 6. Quiero comenzar desde allí para ver cómo hilvanamos, cómo hilamos la palabra de Dios con respecto a lo que Pablo le dice a la iglesia. Y después vamos a ir al Antiguo Pacto a ver de dónde se puede tomar consejo del Antiguo Pacto, dónde quedaron establecidos algunos consejos, y veamos algunos ejemplos de las cosas que en el Antiguo Pacto pasaron. Estamos viviendo en una época de abierta rebelión de padres, rebelión de hijos, rebelión de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, padres que no aconsejan, e hijos que se rebelan. Capítulo 6 de Efesios, verso 1 en adelante, página 1341. Observan ustedes ahí, préstenme atención un momento, que por alguna razón Dios nos ha dejado, por alguna justa razón que solo que Dios sabe, nos ha dejado escritos los consejos para seguir, porque a veces hay hijos que no tienen padres, o hay padres que están pero no están ausentes, madres solas que tienen que criar a sus hijos. Pero gracias a Dios que nos ha dejado el consejo para que podamos predicarlo, hablarlo, para que podamos platicarlo. Y es nuestro deber como padres instruir y enseñar a nuestros hijos, es nuestro deber. Y por supuesto es el deber de los hijos escuchar el consejo. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, cuando Pablo le habla a la iglesia. La carta dice a la iglesia de Éfeso, pero no hay ninguna referencia en la carta que sea a Éfeso, es más bien la carta a los gentiles, a nosotros. Capítulo 6, verso 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Fíjense ustedes, el primer mandamiento con promesa. Después nos vamos a referir a dónde está ese primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Vean ustedes, allí tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien, es decir, los hijos que obedecen a sus padres, que honran a sus padres, que sea como sea, siempre los tienen en alto. La promesa está, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Y por supuesto acá hay un mandato para nosotros: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo con disciplina y amonestación del Señor, con el consejo del Señor, manteniendo un consejo siempre, un consejo sabio de la Escritura. Ese consejo se puede pasar por alto o no, pero es un consejo de la Escritura y es inquebrantable. Como decía mi esposa hoy, la palabra de Dios no se puede quebrantar. Entonces vemos cómo dice Pablo. Le llama la atención a los hijos de los creyentes, a los padres de los creyentes, y por supuesto, si escucha algún incrédulo, también es para ellos. Pero vean ustedes que más o menos lo mismo dice en la carta a los Colosenses. Vayan un poquito más adelante. Después de Efesios está Filipenses y después Colosenses. Esa otra iglesia, como veíamos anoche, en alguna de las provincias que veíamos anoche, ¿se acuerdan? Que lo tenemos como tarea para el próximo, para reunirnos el próximo sábado, la iglesia en Colosas. Vean ustedes que dice en Colosenses capítulo 3, versos 20 y 21. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es aceptable ante el Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no pierdan ánimo.
¿Eh? ¿Cómo los irritamos a veces? Como nos ha pasado en nuestro pasado, hemos tenido en nuestro pasado, cómo los irritamos, y llamándolos inútiles, idiotas, diciéndoles que no sirven para nada, que son unos estúpidos, y algo se va formando dentro de nuestros hijos que los va llenando de ira, de odio, y eso los marca para toda la vida. Luego, cuando somos grandes, seguimos luchando con ese tipo de cosas, seguimos luchando con aquellas palabras que nos decían nuestros padres que nos marcaron para toda la vida. Ahora viendo esto, Pablo, un judío, un conocedor de la ley, israelita, conocedor de la ley, sabe cómo aplicar un mandamiento y cómo aplicar los proverbios en la iglesia del Señor, porque es un consejo práctico, saludable para toda una generación de cristianos. Todo cristiano, todo hombre y toda mujer que sigue el consejo de Dios va a tener generaciones, se pueden rebelar o no, pero va a tener generaciones sanas, generaciones que van a servir al Señor. Tendrán sus tiempos de rebeldía, sus tiempos de alejamiento, pero van a servir al Señor. Cuando son padres piadosos, van a tener una generación de hombres y mujeres piadosos. Pero esos padres piadosos tienen que aprender a aconsejar a sus hijos. Ahora, vean ustedes, vamos ahora a Éxodo capítulo 20 y vamos a ver que Pablo conoce esto, conoce este mandamiento, por supuesto. Éxodo capítulo 20, uno de los 10 mandamientos que yo no los llamo 10 prohibiciones, sino 10 provisiones para la humanidad. Estos mandamientos han sido provistos para la humanidad, para que sepamos el Dios santo que tenemos y que para la iglesia del Señor han sido cumplidas en Cristo. Capítulo 20, verso 12, vean ustedes lo que dice y van a notar que Pablo toma de aquí el mandamiento. Dice 20:12, dice: honra grandemente a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Elohim te da. Observan ustedes el mandamiento. Por supuesto, después tienen allí: no asesinarás, no adulterarás, no robarás. Pero observen ustedes, queridos hermanos, cómo Dios ha provisto para nosotros una cerca, un consejo. Observen ustedes. Habiendo visto lo que Pablo dice a la iglesia, veremos qué dice Proverbios capítulo 1. Abrimos la Biblia a Proverbios capítulo 1. Y vamos a observar allí qué nos dice. Pablo conoce los mandamientos. Pablo conoce los proverbios, los ha escuchado muchas veces, quizás leídos en el templo, quizás leídos en las sinagogas, porque él es israelita, él es judío. Entonces sabe de estos mandamientos, de estos proverbios. Entonces ahora vamos al capítulo 1, verso 8 al 19, y leamos qué dice allí. Es un buen consejo esto para que como padres podamos siempre tener con nuestros hijos. Capítulo 1, como les venía mostrando, como veníamos viendo en el capítulo 1 anteriormente, en el libro de Proverbios, ahora vamos desde el 8 hasta el 19. Vean ustedes lo que dice. Oye, la primera palabra que nosotros debemos prestarle atención es oye, aprende a oír. Escucha con atención. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Qué maravilloso es cuando alguno ha tenido la dicha de tener padres consejeros, padres que aconsejan, ¿sí? No todos quizás hemos tenido un padre
un padre consejero, quizás hemos tenido padres que han trabajado mucho, pero que nunca han aprendido, que no pudieron darnos un consejo a tiempo, o como se debería, como esperaríamos que fuera. Pero vean ustedes, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Como siempre, la mamá, que es la que está más tiempo en casa, es siempre la que puede dar un consejo. Y dice, porque serán diadema hermosa a tu cabeza y collar a tu garganta. Vean ustedes, estos son consejos de un padre a un hijo. Si esto lo escribió Salomón, como hemos visto en el principio, allí en el capítulo 1, verso 1, que dice Proverbios de Salomón, ben David, o hijo de David, si Salomón escribió estos proverbios y los dirigió a sus hijos, podremos entender términos metafóricos como diadema y como collar. ¿Qué es la diadema? La diadema era una media corona, o es una media corona, que es un adorno femenino que adorna la cabeza. Inclusive en las quinceañeras suelen usar esa diadema, que es una media corona. Pero cuando habla de diadema, que es una media corona con muchas perlas o con muchas piedras preciosas incrustadas, e inclusive los collares. Y los collares y las diademas son adornos, pero en este caso son adornos de nobleza. La diadema era usada por la nobleza. Y estos adornos, fíjense ustedes, que si escucha, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque si oyes el consejo, si oyes la instrucción, serán diadema hermosa a tu cabeza y collar a tu garganta. Serán un adorno. Escuchar el consejo y seguirlo será un adorno para tu vida. ¿Ven? Ustedes traerán nobleza, como si fueran una diadema. La diadema simboliza nobleza, y traerán nobleza, un brillo a los hijos cuando siguen el consejo de los padres. Bien, vean ustedes, y ahí hay un dato hermoso aquí. Esto es responsabilidad de los padres, es decir, instruir y aconsejar, pero el hijo toma las decisiones. Nosotros damos el consejo, los padres dan el consejo, pero los hijos toman las decisiones. Si siguen el consejo o no siguen el consejo. Si no siguen el consejo, van a observar ustedes algo. Dice, el hijo que oye el consejo será coronado de nobleza y será coronado con lo mejor de la vida. Ustedes observan cuando padres piadosos tienen hijos que siguen el mismo camino piadoso de los padres. Qué hermoso que es ver a los hijos y qué lindo que es, qué satisfacción para los padres que la gente diga qué hermosos hijos que tenés, o qué bien que se comportan en la sociedad, qué bueno. Realmente nos llena de satisfacción, nos honra eso. Y si ustedes observan, cuando ustedes vuelven un poquito para atrás, dice volviendo al verso 7, vuelvan al verso 7 un segundo, que lo leímos el otro día, donde Salomón muestra el contraste entre el sabio y el insensato. Vean ustedes, verso 7, miren, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Observen ustedes, siempre va siguiendo el mismo patrón. Le dice a los hijos, oye, hijo mío, en el verso 8. Entonces, el hijo que oye, ¿qué hace? Comienza a caminar en sabiduría, comienza a ser sabio, y no un insensato. ¿Ven? ¿Por qué? Porque los proverbios están precisamente, como dice el verso 4, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. ¿Ven ustedes cómo se va hilvanando, hilvanando los proverbios? Ahora, Salomón escribe estos proverbios, quizás en su edad madura. Ustedes recuerdan que pasó varias etapas Salomón, entre la edad juvenil, la edad madura, y cuando llegó a la vejez se alejó totalmente, su corazón se alejó totalmente de Dios, siguiendo los dioses de las mujeres paganas. Salomón escribe estos proverbios en su edad madura, cuando estaba en la plenitud de su reinado, cuando su reinado en Israel estaba a pleno, cuando estaba en el mayor esplendor de Israel.
Israel había alcanzado el mayor esplendor allí cerca del 700 a.C. La gloria de Israel era impresionante, aparte de las riquezas que había, de la sobreabundancia que había en Israel. Se había llegado en el tiempo de Salomón, quien había reinado con sabiduría hasta cierto punto, pero luego terminó desviándose. Y bajo su reinado, no bajo su reinado, sino bajo el reinado de su hijo, el reino se dividió, se partió. Quizás él fracasó como padre, con uno de sus hijos fracasó como padre. Pero la cuestión aquí es que le está diciendo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Veamos el consejo de Salomón a su hijo, desde el verso 10 al verso 19, porque cuando nosotros vemos del verso 10 al verso 19, vamos a ver a uno de sus hijos, o a su hijo que lo sucedía en el trono, lo que pasó. Miren el consejo de este padre a su hijo. Dice: hijo mío, si los pervertidos te quieren seducir, no consientas. Recuerden que muchas veces hemos dicho, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Sí? Esto para hacerlo más popular. Hijo mío, si los pervertidos te quieren seducir, no consientas. Es tajante. Pueden seguirlo los hijos o no pueden seguirlo, pero el consejo es tajante. Si dicen: ven con nosotros a tender trampas mortales, a acechar sin motivo al inocente, devorémoslo vivos como el Seol, enteros como los que bajan al sepulcro. Miren ustedes, Salomón conoce la historia, conoce que años antes un pueblo llamado, una de las tribus, una de las familias de Israel, los hijos de Coré, se rebelaron en el desierto contra Moisés y contra Aarón. La tierra se abrió y se los tragó enteros a ellos, con sus familias, con sus tiendas, con todo. Entonces esta es la idea de Salomón, de cuando alguien invita a nuestros hijos, cuando algún pervertido invita a nuestros hijos y los aconseja. Fíjense ustedes, el consejo de un padre que no tome el consejo de un pervertido o de los pervertidos, de los perversos, ¿sí? Los perversos son porque se han pervertido. Si dicen: ven conmigo a tender trampas mortales, vamos a acechar, vamos a robar, vamos a estafar, o vamos a cualquier cosa que pueda hacer daño a otro. Miren ustedes, dice: a acechar sin motivo al inocente. Devorémoslo vivo como el Seol, enteros como los que bajan al sepulcro. Hallaremos objetos valiosos. ¿Y quién va a hallar objetos valiosos? Alguien que sale a robarle a otro, ¿sí? O a hurtar. Llenaremos nuestras casas del botín. Comparte tu suerte con nosotros, es decir, lo que a vos te toca, compartirlo con nosotros. Miren qué bonito. Y tengamos todos una misma bolsa. Hijo mío, no los acompañes en su camino. Este es el consejo de un padre. Después los hijos toman una decisión a cierta edad, porque si son pequeños, no los vamos a dejar tomar una decisión. Si son pequeños, no le vamos a dar el consejo, y cuando quieren encaminarlo, les vamos a dirigir con un psicólogo, los vamos a colocar en su lugar. Vamos a usar la psicología infantil. Es decir, ¿querés insistís en seguir con esas juntas? Yo te voy a disciplinar. Cuando llega la mayoría de edad, o cuando llega la edad en que ya comienzan a volar, toman sus propias decisiones, porque nosotros ya los hemos aconsejado. Pero lo bueno de esto, hermanos, es que un padre debe aconsejar, una madre debe enseñar a sus hijos, porque cuando ellos toman decisiones, si toman las decisiones correctas, es una honra para nosotros, porque tomaron una decisión correcta. Pero si no toman la decisión correcta, ¿qué sucede con nosotros? Estamos libres porque nosotros lo aconsejamos correctamente. ¿Ven? Otra cosa es cuando el padre o la madre no desisten de sus hijos. Es decir, que se arreglen solos.
He escuchado a padres decir, o a madres decir, que se arreglen solos. Ya crecieron, los chicos se crían solos. He escuchado a madres decir, los chicos se crían solos. ¿Cómo se crían solos? Dejemos que los arbolitos se críen solos y veremos para dónde agarran. Porque cuando los querramos enderezar, no los vamos a enderezar más. Soy jardinero, así que sé más o menos eso. ¿Cierto? Ese es un tema. Entonces, el consejo a tiempo, siempre, como lo vamos a ver más adelante, un consejo a tiempo puede enderezar una vereda o puede enderezar un camino. Miren ustedes, comparte tu suerte con nosotros y tengamos todos una misma bolsa. Hijo mío, no los acompañes en su camino. Aparta tu pie de sus senderos, porque sus pies corren hacia el mal. Observen esto, si no atenta contra la propia vida, pero este es un consejo para todos, porque todos de alguna forma somos hijos o hemos sido hijos. Fíjense ustedes, dice, aparta tu pie de sus senderos, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Vean ustedes lo que dice, el ejemplo que da este proverbio. Verso 17 dice, en vano se tiende la red ante los ojos mismos del ave. El cazador tendía la red, ponía comida debajo para que cuando el ave viniera a comer, la red cayera sobre el ave. Ahora, si el cazador tenía el ave ahí adelante y le ponía la red, era ridículo porque el ave no iba a caer en la trampa. Ahora fíjense ustedes, si un ave no cae en la trampa, mirando la trampa, miren lo que sucede con el hombre. Dice, pero ellos atentan contra su propia sangre y ante sus propias vidas tienden la trampa. ¿Ven? El ser humano es el único ser que cae en su propia trampa cuando tiende una trampa. Termina cayendo en su propia trampa. El ser humano tiende una trampa y luego cae en su propia trampa. Porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Miren ustedes. Dice, tales son las sendas del que es dado a la codicia, que quita la vida a sus dueños. Ahora este es el consejo que Salomón le ha dado a uno de sus hijos. Ahora, ¿qué pasó con uno de sus hijos? Cuando creo que todos nosotros tenemos historia de nuestra juventud o de nuestra adolescencia, las cosas que hemos hecho por haber seguido algunos o por haber tenido malas juntas. Yo recuerdo que en mi juventud, allí como los 16 años más o menos, recién venido de otra ciudad, tenía unos amigos, unos de esos amigos que uno dice, son grandes amigos nuestros. Siempre tenían plata estos amigos, siempre tenían dinero y siempre me invitaban para un lado, para otro, íbamos a pasear, qué sé yo. En esas juntas, un día no tuve mejor ocurrencia que ir al almacén de nuestro barrio. ¿Y qué se me ocurrió a mí? Robarle una cajita de chocolate al almacenero. Una ancianita, una señora mayor. Se la robé, lo llevamos y festejamos con leche chocolatada. A las 2 de la mañana vino la policía, vino un par de policías y me llamaron a la comisaría. Vivíamos a una cuadra de la comisaría, así que no era tan difícil venir a buscarnos. Me vinieron a buscar de a pie, gracias a Dios que no estaba el patrullero en mi casa. Me llevaron a la comisaría y por detrás mi mamá, ¿no? 16 años. Me amenazaron, ¿por qué? Porque se enteraron, porque resulta que a mis dos amigos, los habían llevado, estaban en la comisaría, los habían llevado presos. Entonces me preguntaron si yo los conocía, les dije que sí. Entonces ellos me habían mandado al frente con respecto a la cajita de chocolate. Resulta que ellos habían estado robando carnicerías y eso, por eso tenían tanto dinero. Y por tener esa junta, por no seguir el consejo de mi mamá, por tener esa junta,
casi voy preso yo. Digamos que no fui preso, primero porque tenía 16 años, era menor de edad, y segundo porque los policías eran amigos de mi mamá, así que me llevé un buen reto y un flor de susto. Jamás había estado en una comisaría y cuando yo escuchaba las rejas cerrarse y abrirse, se me paraban todos los pelos. Tenía un poco más de pelo en ese tiempo. Fue increíble el susto que me llevé y les puedo asegurar que con 16 años tenía unas ganas de llorar. Llorar por lo que había hecho yo y por la vergüenza que le había traído a mi madre. Eso lo hizo precisamente el ser acompañado por gente que no debía. Fíjense ustedes, Salomón conocía la historia de la rebelión de Coré, por eso habla de devorémoslo vivo como el Seol, cuando la tierra se abrió y devoró a aquellos que se habían rebelado contra la autoridad de Israel, que eran Aarón y Moisés. Ahora, si Salomón escribió estos proverbios, su hijo Roboam no los escuchó. Miren ustedes quién fue Roboam. Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 1 al 15. Primera de Reyes. Dice, Primera de Reyes capítulo 12, verso 1 al 15. Salomón, si ustedes ven un poquito antes, verán que Salomón muere después de 40 años de reinado. Pero Salomón, ¿lo tienen todos? 395 la página. Les cuento un poco la introducción. Salomón muere, pero durante poco tiempo antes de morir, Dios le dice que por causa de que lo había abandonado y que todo Israel había abandonado a Dios, excepto una tribu, había abandonado a Dios, el reino se iba a dividir. A su hijo le iba a quedar una sola tribu. Entonces se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Salomón muere y en su lugar, como era la costumbre, en una línea, en una dinastía, queda Roboam. Fíjense ustedes, Roboam es uno de los hijos. Miren ustedes capítulo 12. Dice, y marchó Roboam a Siquem, porque todo Israel iba a Siquem para proclamarlo rey. Y habló el pueblo de Israel al rey Roboam, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. Es decir, Salomón agravó el yugo, puso una carga muy pesada sobre el pueblo. Entonces dice, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora pues, haz que la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso sea más llevadero. Esto es lo que le dicen, el consejo que le dan a Roboam cuando asume el reino. Sea más llevadero y te serviremos. Él les dijo, volved a mí dentro de 3 días, y el pueblo se retiró. Y el rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado delante de la presencia de su padre Salomón, es decir, aquellos ancianos, hombres mayores que habían acompañado a Salomón. Dice, cuando aún vivía, diciendo, ¿cómo aconsejáis que responda a este pueblo? Roboam hace lo correcto, en este sentido hace lo correcto, consultar a la gente mayor, consultar a los que tenían el consejo, consultar a los que habían conocido mejor de cerca el reinado de su padre. Y ellos le hablaron diciendo, si te constituyes hoy en servidor de este pueblo, miren ustedes el consejo, no en señor del pueblo, sino en servidor del pueblo, y les sirves y les hablas buenas palabras, entonces serán tus
siervos para siempre. Un principio para gobernantes, es decir, no son señores, los gobernantes no son señores sobre el pueblo, son siervos o servidores del pueblo, porque el pueblo los escoge para que administren las cosas del pueblo. Dice, si te constituyes hoy en servidor de este pueblo y les sirves y les hablas buenas palabras, entonces serán tus siervos para siempre. Pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos. Miren ustedes, la juventud de este varón hace que deseche el consejo de los ancianos. Dice, y consultó a los jóvenes que habían crecido con él y estaban delante de su presencia. Bien. Dice, y les pregunto, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia el yugo que tu padre impuso sobre nosotros? Y los jóvenes que habían crecido con él le respondieron diciendo, así dirás a esta gente que ha hablado contigo diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más llevadero, así les hablarás. Miren ustedes el consejo de los jóvenes. Mi meñique, dice, mi meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ya desechó totalmente no solo el consejo del padre, sino el consejo de los ancianos. Y le está siguiendo la corriente a los jóvenes. A estos jóvenes, ¿sí? Dice, y ahora, si mi padre os afligió con yugo pesado, yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azote, pero yo os castigaré con escorpiones. Miren ustedes el consejo. Al tercer día llegó todo Israel al rey Roboam, como el rey había dispuesto, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo con dureza. Y Roboam dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Así el rey no hizo caso del pueblo, porque esto era un cambio de parte de Yahvé para que se cumpliera la palabra que había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam ben Nabat. Había una profecía que les había dicho que por cuanto habían dejado a Dios de Israel, el reino se separaría. Entonces Dios usa esto para que la palabra profética que se había dado se cumpliera. Y este hombre, que tendría que haber seguido el consejo de su padre, ¿qué hizo? Dejó de lado el consejo del padre, dejó de lado el consejo de los ancianos, y lo único que hizo fue seguir el consejo de los compañeros suyos, de sus amigotes, que no lo aconsejaron para bien. Miren lo que dice 2 de Crónicas 10, por favor, un poquito más adelante. Segunda de Crónicas 10 dice en la página 780. Ustedes van a observar allí que Segunda de Crónicas les dice exactamente lo mismo, pero ustedes van a observar lo mismo que en Segunda de Reyes, y ustedes van a ver allí ahora el pueblo dividiéndose por no haber seguido el consejo que el padre le había dado, o que el padre le había dejado establecido, y que los ancianos le habían dado. Miren ustedes, capítulo 10, verso 14, dice, y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a él.
Mi padre os castigó con azotes, pero yo con escorpiones. Así el rey no escuchó al pueblo, porque era designio de Elohim, para que Yahvé cumpliera su palabra dicha por medio de Ahías silonita a Jeroboam ben Nabat. Y cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey, diciendo: ¿qué parte tenemos en David? Es decir, en la casa de David, o con su abuelo sería. No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus dioses. David, mira ahora por tu propia casa, y todo Israel se retiró a sus tiendas. Observen ustedes, así, dice el verso 19, así se rebeló Israel contra la casa de David hasta hoy. ¿Por qué se rebeló la casa de David? Porque el rey no siguió el consejo que le había dado su padre, y no siguió el consejo que le habían dado los ancianos. Vean ustedes, sigan un cachito más adelante, capítulo 12, del verso 1 al 4. Dice: pero aconteció que cuando el reino de Roboam se había consolidado y él se había fortalecido, abandonó la ley de Yahvé y todo Israel con él, por cuanto se había rebelado contra Yahvé en el año quinto del rey Roboam. Sucedió que Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Miren ustedes, no solo se rebeló, sino que los enemigos se levantaron contra él, por no haber seguido el consejo de su padre. Vean el verso 14 al 16, hablando de Roboam. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Yahvé. Los hechos de Roboam, primeros y últimos, no están escritos en los hechos del profeta Semaías y del vidente Ido, según el registro genealógico, y todo el tiempo hubo guerra entre Roboam y Jeroboam, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías reinó en su lugar. ¿Por qué les muestro a Abías? Porque fíjense ustedes, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Todos conocemos la historia de David, y que el rey David, con sus remetidas de pata, con su adulterio, su asesinato y todo, ¿por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque no era un hombre que escondía sus errores, ni que escondía sus fallas. Él lo primero que hacía era humillarse delante de Dios ante cualquier cosa que él llegaba a hacer. Su hijo Salomón no se crió en guerras. Salomón siempre se crió, fue un niño consentido, se crió en los palacios, en las casas, se crió entre todo el lujo que el padre había acumulado. Salomón conduce a Israel y lo primero que pide es sabiduría. Pero fíjense cómo es la línea. Él pide sabiduría para poder gobernar sobre Israel. Dios le da sabiduría y le añade riquezas encima. Así que no le hacía falta absolutamente nada. Pero ¿cómo era la forma de Salomón de hacer la paz con los pueblos vecinos? Casándose con las mujeres de los pueblos vecinos. Entonces hacían la paz. Por ejemplo, para hacer la paz con Egipto, se casó con la hija del faraón. Entonces así es como lograba la paz por medio de ese tipo de cosas. Pero ¿qué sucede? Cuando se aleja su corazón, ¿qué es lo primero que sucede? Se divide el reino, aquello que había quedado establecido, se divide y no lo pierde todo por causa del juramento que Dios había hecho a su padre, a David. Fíjense ustedes qué importante que es la línea de los padres con los hijos, aun cuando nuestros hijos se pudieran rebelar, pero tienen padres piadosos. Observen ustedes, Roboam hace un desastre del reino. Pero después de él viene Abías. Los hijos, el hijo de Roboam, Abías, el hijo de Abías, Asa, Josafat, Ezequías, Josías, fueron buenos reyes los que siguieron, excelentes reyes, muy buenos reyes. Prácticamente no hubo malos reyes en Judá, excepto en Israel. Pero observen ustedes lo que puede llegar a ser el consejo del padre sobre los hijos, o un padre consejero, o una madre consejera, una madre que enseña,
¿Cómo puede llegar a alinear? Y si alguno se desvía, pero siempre hay una generación, Dios siempre ha prometido tener, que vamos a tener una generación, una generación piadosa. ¿Por qué? Porque el consejo estuvo. Si ustedes observan luego la vida de Abías, la vida de Asa, la vida de Josafat, que es la descendencia de David y la descendencia de Salomón, van a ver ustedes las cosas que hicieron ellos precisamente por el reino del sur, por Judá. La Biblia nos dice cómo hacerlo. Nosotros tenemos una ventaja, queridos. Nosotros tenemos una ventaja por encima de toda la humanidad. El cristianismo tiene una ventaja, es que tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios que nos da el consejo correcto. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es seguir el consejo, escuchar el consejo de la palabra de Dios, porque eso es lo que a nosotros nos va a llevar, nos va a asegurar que nuestro futuro está en manos de Dios, que nuestro futuro sigue siendo controlado por Dios y que nuestro futuro, cuando estamos en su voluntad, Él nos va a guiar por el camino y nos promete que vamos a tener nuestras próximas generaciones, si el Señor no viene antes, van a ser bendecidas por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se equivoca. Es importante esto, queridos hermanos. No abandonen la palabra de Dios, no abandonen el camino, porque sus familias están sobre sus hombros. Por eso, cuando hablamos ayer con una hermana, yo les decía, no dejes el camino, no abandones el camino, porque después de ahí todas las generaciones van a ser bendecidas. Ya son bendecidas a través de nosotros, aunque la salvación es individual. Pero el hecho de que nosotros podamos caminar y seguir al Señor nos asegura que nuestras generaciones van a seguir al Señor. Quizás alguno se rebele, y quizás alguno se rebele por algún tiempo, pero en algún momento van a tener que volver, porque nuestras oraciones nunca van a poder escapar de nuestras oraciones. Podrán irse lejos, pero nunca escaparán de nuestras oraciones. ¿Ven? Y si ustedes observan la línea de David, miren ustedes, vamos a Mateo, capítulo 1. Quieren observar algo increíble, algo impresionante. Mateo capítulo 1, miren. Cuando ustedes leen el capítulo 1, la genealogía de Jesucristo, van a observar ustedes a quién tiene como ascendencia Jesús. Mateo, el Evangelio según Mateo, que es el libro 24. Miren ustedes, ¿lo encontraron todos? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, ustedes verán allí, Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares engendró a Esrom engendró a Aram, y así van siguiendo toda la genealogía. Pero ustedes observan, cuando llegan al capítulo 6, dice, e Isaí engendró al rey David. ¿Sí? Isaí engendró al rey David. Y de la de Urías, de Betsabé, engendró, Betsabé, ¿se acuerdan ustedes? Betsabé era con la que él adulteró, era la de Urías, era la concubina de Urías o la esposa de Urías, o lo que fuera, pero era de Urías. No era de él. Pero sin embargo, ¿se acuerdan que el primer hijo murió? Pero en su lugar volvió a quedar embarazada Betsabé y nace Salomón. Y vean ustedes, y Salomón engendró a Roboam, como estuvimos viendo recién, un rey malo. Ya Salomón en su edad avanzada se apartó de Dios
engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, un muy buen rey, Abías engendró a Asa, otro buen rey, y Asa engendró a Josafat, y así, y Usías y Jotam. Pero observen ustedes, más adelante, y van a ver en el verso 16, dice, y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Miren, la genealogía, y ustedes observan que no toda la genealogía de donde nació Jesús, de la familia de David, toda la ascendencia, no toda la ascendencia fue buena. Pero sin embargo, cuando hay un padre piadoso y enseña, ustedes observan, van a observar más adelante, van a escuchar en algún momento o alguna oportunidad a gente que está en la congregación, o que puede llegar a estar en alguna congregación, y ustedes saben que es cristiano, o cualquier cristiano con el que ustedes se encuentren, y podrán escuchar, mis padres eran cristianos, pero muchas veces no van a escuchar mis padres eran cristianos, muchas veces van a escuchar mis abuelos eran cristianos, o mi abuela era cristiana, o mi abuelo era cristiano. Y observen ustedes cómo recuerdan que alguien en su familia era cristiano. ¿Por qué? Porque hay una semilla que... Por eso la promesa de Dios a Abraham le dice, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Siempre Dios de alguna familia, siempre va a tomar a alguien para iniciar una nueva línea, una línea piadosa. Yo observo que cuando yo conozco al Señor, lo conocí a los 29 años, hace poquito, conozco al Señor, era el único en mi familia al que el Señor había llamado a ser de Él. Y a partir de allí, orando, comenzó a llegar uno, por ahora uno. Y nuestras familias, o sea, sé que después de mi familia tengo el núcleo familiar y toda mi generación puedo tener la seguridad de que van a seguir al Señor, ¿cierto? Entonces, el consejo a tiempo, hermanos, les guste o no les guste a nuestros hijos, el consejo a tiempo, nunca van a poder decir que no tuvieron un consejo de parte de su padre o de su madre. Por eso Salomón dice que, oiga, hijo mío, oye la instrucción de tu padre y las enseñanzas de tu madre. A veces hay madres que tienen que criar solos a sus hijos, pero realmente Dios permita que podamos alentar con estas palabras a las madres que tienen que criar solos a sus hijos, o los padres que tienen que criar solos a sus hijos, pero un consejo de la palabra de Dios nunca va a caer vacío, nunca va a caer al vacío. Qué bueno es que tenemos la palabra de Dios para aconsejar. Oramos para que podamos tener familias piadosas, hermanos. Algún día, en algún momento, quizás el próximo domingo, les voy a contar la historia de dos familias en una misma ciudad. Uno, un hombre piadoso, y el otro, un hombre perverso. Los resultados de esas familias, para que ustedes puedan estar alentados, puedan ser alentados a siempre permanecer en el camino del Señor. Porque Dios nos asegura que nuestras generaciones van a servirle a Él.